Y regresamos de nuevo aquí en Viva la Noche y lo hacemos con Alfonso Díez, que no es la primera vez que pasa por esta casa y siempre te preguntamos de lo mismo. Reinas, trajes, joyas, pero es que es de lo que más entiendes. O sea, la gente nos pregunta cosas. Yo a lo largo de los días, cuando vas haciendo ya informaciones y van acercando las fechas, la gente me pregunta cosas y digo, espérate, yo no te lo voy a decir. Buenas noches. Buenas noches. Porque hay muchas dudas sobre los trajes, son nuevos, se hacen cada año, no se hacen, se los quedan, no se los quedan. Vamos por partes. ¿En qué está inspirado ese traje? Porque no es un traje cualquiera. No, está inspirado en los trajes que utilizaron las nodrizas, las amas de cría de palacio, que vistieron al estilo de las serranas burgalesas. ¿Y por qué de las damas y no de las reinas del...? Las amas y no... Bueno, pues porque tiene una historia muy curiosa, o sea, siempre en el caso de personajes reales se contrató a mujeres para que las diesen el pecho, ¿no? Hay un refrán que dice que el parir embellecía y el criar envejecía. Entonces, bueno, desde época de Alfonso X el Sabio ya se tienen noticias incluso anteriores, o sea, incluso en el Antiguo Testamento se habla incluso ya de nodrizas, o sea, que es algo tan antiguo, yo pienso que como el ser humano, ¿no? Eso de que se contrate a alguien para que te dé la lactancia. En el caso, como os digo, de la Casa Real, pues bueno, desde época muy antigua se contratan a mujeres y desde la época de Carlos III se viene ya a Burgos porque se dice que son de genio templado, de pureza de sangre y de buena leche, claro. Entonces, bueno, pues en esta época de Carlos III aparece una mujer de Ibeas de Juaros que se llamaba Martina López, y bueno, ya era hidalga bulgaresa, pero bueno, la conocen de antemano por un viaje que hace la reina a Burgos y queda tan prendado de esta persona que dice que quiere que se la lleve de nodriza cuando ella dé a luz, ¿no? Al infanto de Carlos María Isidro, ¿no? que fue el tercer infante que parece que no se malogró, porque además el tercero que además al que pusieron el nombre de Carlos, porque el padre era Carlos III, le pusieron al primero Carlos, murió, el segundo también, y ya parece que dicen bueno, incluso las crónicas que era un infante como un ternero, o sea que es muy gracioso lo de las crónicas de la época. Y entonces mandan venirle a ella, que era de Ibeas de Juarros, y da la casualidad de que, claro, ella va con su traje de guapa, porque bueno, una mujer de la época, y de repente la llaman de Palacio Real para criar, y ella va pues con el mejor traje que tiene, su traje de domingo, el traje tradicional, ¿no? El traje de uso en los pueblos, o en toda España, pues cada comarca, cada región, cada zona tenía su traje tradicional. Ella va con el suyo, le gusta tanto a Carlos III que dice en ese documento de 1788 que se vista a mis nodrizas con el traje de las serranas burgalesas. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues son muchas, más de 90, las burgalesas del Alfoz, de la capital, que también decían la serranía en la época, porque el término serrano es decir algo típico, ¿no? Algo con sabor, ¿no? De hecho, en la Ribera del Duero, ahora decimos, vamos a vestirnos con el traje de ribereña, pero es que la gente del pueblo dice, no, yo tengo el traje de serrana. Eso es. Entonces, bueno, pues en la época también decían de serrana, pero no refiriéndose a, como decimos ahora, la zona de Pinares, sí, sino a estas comarcas que circundan la capital. Entonces, bueno, pues él dice eso, que quiero que a partir de ahora se vista el estilo de las serranas burgalesas. Y desde entonces, pues bueno, se copian hasta que luego ya la época de Isabel II, donde aparecen ya mezcladas las pasiegas, pero eso ya es muy posterior. Y bueno, pues el traje en sí era el corte y el modelo del que se utilizaba en el Alfoz de Burgos, el traje tradicional, lógicamente con enriquecido, no que se le pusieran más adornos, sino que los adornos y las telas eran de mucha mejor calidad, lógicamente, que un traje normal. Oye, al final, ¿cuánto tiempo llevan las reinas de las fiestas con este traje, inspirado en este...? Pues llevarán, yo creo que unos 10 años, no recuerdo bien, yo creo que son 9-10 años, ¿no? El ayuntamiento me llamó, me dijo que quería modificar el vestido de las reinas, por lo menos que se la diferenciase de otro modo, ¿no? Y bueno, pues yo había hecho este estudio porque estuve en Palacio, en el archivo de Palacio, mirando el famoso cajón de amas y partos, ¿no? He estado durante temporadas largas, ¿no? Para sacar la documentación. Existe muchísima documentación de estas mujeres burgalesas, de cuando venían a por ellas, el trato que las daban, listados completos de todo ello, y luego las cartas de los sastres reales, que son los que confeccionaban estos vestidos. Para ellos, además, utilizaban materiales de las reales fábricas, ¿no? Sabes que la Casa Real creó una serie de reales fábricas por toda la península para surtirse pues, de miles de cosas, desde la pólvora, telas para los uniformes, sedas, galones, terciopelos,
para adornar ya no solamente sus uniformes, sino también, pues bueno, palacios, etcétera, etcétera. Todo siempre de calidad, ¿no? Todo Así sabían de que se calidad. venía Sí, además estuvo muy bien porque es que además esa idea hizo que se diese trabajo a mucha gente en España, ¿no? Las reales fábricas. Y ahora nos queda, de las pocas que están trabajando, pues la de la granja de San Ildefonso, ¿no? De cristales, ¿no? Que surtían pues de vajillas, de cristales para las lámparas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todavía existe esa real fábrica. Bueno, pues entonces se ponía el sastre real en contacto con estas reales fábricas, le surtían de los paños mejores que estaban en Segovia, perdón, las sedas y... Tengo aquí a un ritmo que, claro... yo mismo que a veces quiero contar demasiadas cosas. Pues las sedas y los terciopelos que venían de Toledo, la Real Fábrica de Toledo, y bueno, pues con ello confeccionaban este traje, ¿no? Y eran trajes además muy llamativos, que luego les regalaban a las propias mujeres que hacían de amas y de nodrizas. Y bueno, por eso ellas cuando volvían a sus lugares de origen, a sus pueblos, pues se volvían con los 3 trajes, con el traje de gala, el de media gala y el de diario, y los utilizaban lógicamente en sus localidades. Entonces hay mucha memoria de ellas todavía. Esto que has comentado que les regalaba los trajes, ¿pasa con las reinas actuales? Una duda que me ha preguntado la sí, gente. Digo, sí, pero es que las reinas yo creo que son más de 25 años, yo creo que son más de 30 incluso, no tengo los datos, pero más de 30 años que el ayuntamiento siempre tuvo a gala regalarle a la reina mayor y a la reina infantil su traje. Y me parece además un detalle bonito, porque además es que estas chicas y estas niñas que salen reinas de Burgos están durante todo el año entero pendientes de lo que el ayuntamiento los manda. Y es, pues no sé, ya que encima además son la imagen de Burgos y están pendientes de Burgos, pues pienso que menos, ¿no?, de que les hagan este tipo de regalo. Pero no solamente ahora, ya te digo que desde hace muchísimos años, yo creo que casi son 30 años los que el ayuntamiento ha regalado a la reina su traje. Es que empezó a extenderse el rumor, ¿no? Ahora con la crisis ya no se regala. No, con la crisis ha bajado el presupuesto, eso sí, porque vino una vez en prensa, bueno, una cosa muy rara que, bueno, a mí particularmente pues me dolió bastante porque, bueno, había unos datos económicos que no correspondían para nada, pero absolutamente para nada con la realidad, ¿no? Se intenta, lógicamente, hacer del mejor modo posible. En mi caso, bueno, pues me lo encarga el ayuntamiento a mí, aparte del estudio, que el estudio es que fue mío. Eso sí, el estudio fue mío, o sea, que creo que quede claro, pero la propuesta fue aparte partió de 3 indumentaristas, que eran Concha Madorrán, Vicente Ausín y yo mismo, Alfonso Díez. El estudio fue mío y ahora, bueno, en este caso el que se hace la reproducción del traje también soy yo. Y como os digo, o sea, para nada, o sea, ya sé que es la crisis, de hecho el año pasado, bueno, pues hubo que hacer menos cosas, pero el traje se le regaló igualmente y ahora lo mismo, ¿no? Y este año incluso, pues bueno, parece que hay un poquito más de bonanza económica, pues incluso estrenarán las 2 reinas, pero que eso pertenece al ayuntamiento, son cosas también que va creando el ayuntamiento y que se va quedando con ellas para poder prestar lo mismo que las joyas a diferentes reinas, ¿no? Es el traje el que se les regala, pero el resto de cosas no, pues unas mantillas especiales, unos ternos, ¿no?, de mucha calidad que empezarán a lucir este año a partir de la ofrenda y del Día de San Pedro del 2014. Estaremos pendientes a observarlas antes de ayer estábamos con ellas en ese paseillo, en el que ya la gente puede, los familiares sobre todo, que no las han visto, hasta ese momento no las habían visto, ahora ya todos los burgaleses las hemos visto, incluso no entendemos una reina sin ese traje, pero claro, el familiar cuando la ve, yo creo que tiene que sentir algo. Se emociona, de hecho, bueno, la abuela de la reina infantil, ay, por Dios, y tal, y los de la reina mayor igual, ¿no? Pero bueno, no sé, parece que aunque han conocido el traje, porque claro, es el mismo modelo, aunque bueno, pues varió todos los años igual en el encaje que se pone de oro, pues el que encuentro que es más aparente, porque siempre intento personalizar los trajes, y con las telas que hay en el momento, a veces cambian un poco las sedas de los delantales, pero siempre dentro de esa misma tonalidad. El traje en base tiene el azul turquí, que es uno de los 2 trajes que se hacían para gala de las reinas, se hacía o en el color café que decían los documentos, o el azul turquí, que es el que impusieron los Borbones en sus uniformes. Así que ahora ahí me han dicho todos, oye, que ahora encima que Felipe VI ha cambiado y es el color carmesí tal y cual, pero para los uniformes no, porque para los uniformes militares, los militares siguen vistiendo con el azul turquí que impusieron los Borbones, y lógicamente pues a este uniforme de sus nodrizas pues también. Y tan real. Oye, hablabas de pequeños ajustes que ha habido que hacer en trajes. ¿Qué diferencia puede haber en los trajes de este año, por ejemplo, con respecto a los del año pasado?
No, es que prácticamente el modelo, como os digo, es el mismo. Las telas, pues bueno, son similares, los terciopelos, pues en color también. Los encajes quizás es lo que más, pero bueno, este año he conseguido el encaje de concha, el antiguo español, por anticuario, porque eso ya prácticamente es imposible a veces encontrarlo, y si no, a veces son muy similares o muy parecidos, ¿no? Quizás este año pues sea eso, ¿no? Que he podido volver otra vez, pero digo, si una pieza que me ha dado justo para poder reproducir los dos trajes, del antiguo encaje de concha o el encaje español, que se decía, el punto español, el punto de España, que es un encaje muy concreto que hacían las bolilleras a mano con hilos de plata y que bueno, pues es el que adorna por metros todo el vestido. Estos trajes no son XL y L, no, estos son hechos a medida. Son a medida, todos los trajes son a medida. ¿Y cuánto tiempo te lleva a prepararlo? Porque las reinas las conocemos quiénes van a ser hace 2 meses casi. Pues yo menos todavía, porque claro, hasta que el ayuntamiento no me encarga de forma oficial el vestido, pues yo no me puedo poner con ellas, o sea que este año he tardado 1 mes, pero ha habido años que en 20 días he tenido que hacerlos, o sea, quitarse horas de sueño, pero lógicamente, pues para su presentación, como fue el miércoles, estuvieron los trajes y bueno, ya, algo que ellas van a lucir y que van a tener de recuerdo para toda la vida. No sé si se puede sacar una media de cuánto se tarda en hacer un traje de esos. Ya sé que otros años tienes más tiempo, otros menos, pero más o menos. En 1 mes metiendo horas se hacen los dos, metiendo horas, muchas, pero bueno, se hacen, porque lógicamente es que es eso, o sea, no es algo que ya tienes y que vas apañando, ¿no? Hasta que no tienes sus medidas no empiezas. Y las búsquedas, por ejemplo, esto que hablabas del encaje, etcétera, ¿empiezas antes a buscarlo? Sí, eso sí que lo tenía mirado de antes. Más o menos se intuye que vas a ser tú, que eso no... Sí, pero bueno, si no en el último caso, pues bueno, lo aprovecharía yo pues mecánicamente en mi taller para poder hacer otras cosas. Pero vamos, yo de por sí ya habían cogido esa pieza y mira, pues también me la había Hombre, es que en 1 mes igual no te da para buscarlo, mientras que empiezas a buscarlo, a contactar con la gente. De hecho, me ha pasado con los ternos, luego me pidieron lo de los ternos porque les parecía una idea bonita. En Burgos no, pero cuando bajamos a Valencia, tanto a la reina mayor como a las damas, les coloco unos ternos que son míos, de mi colección, sabes que tengo una colección importante de indumentaria antigua de Burgos, entonces bueno, pues le pongo esos ternos porque claro, vas a un sitio donde a la ofrenda asisten siempre con mantilla, las mantillas nuestras, lo que llamamos manteleta aquí, pues tapan bastante más el traje, son días además ya en esos meses en ese mes de marzo que ya hace bastante calor en Valencia, entonces les coloco siempre estas mantillas de terno. Y le gustó tanto al ayuntamiento que este año me han dicho, bueno, pues vamos a hacer ya unas para que tengan, aparte que las prendas mías son prendas de museo y lógicamente sufren cada vez que se ponen, pero bueno, no importa, a mí no me importa. Entonces, con esa idea quisieron hacer estos ternos y claro, sí que me lo han dicho un poco tarde, claro, he mandado a hacer unos terciopelos labrados para que tengan mucha calidad, porque es algo que van a tener ya las reinas para siempre y tal, y por ejemplo en ese caso, pues ahora vengo de casa de coser esos encajes y espero tenerlos preparados para el domingo. Estaremos pendientes. No sé si la pregunta que voy a hacer ahora es un poco fea, pero ¿en cuánto puede estar valorado un vestido? No creo que te ha costado a ti hacerlo, porque solo sabemos que los trajes regionales de Burgos cuestan dinero. Cuando alguien tiene que ponerse, dice, esto prepárate, pero estos son además especiales. Hombre, pues los encajes son muy caros, los paños también. Pues a veces podemos hablar de que un vestido puede costarte 5.000 euros. O más, depende también de lo que vayas a poner. Claro, ahí está, pero bueno, también hay que contar un poco todo, ¿no? Que ya no solamente es lo que te pueda costar, sino que claro, hay un valor añadido, ya no solo por lo que te esfuerzas en buscar piezas que sean las específicas, sino además porque, oye, está basado en lo que está basado, y la especialidad que me imagino que para las reinas que los visten, pues hay un valor todavía mayores, ¿no? Es decir, deshazte de él, a ver cómo... Sí, y aparte que es un traje que ya directamente lo relacionan con el tema de las reinas de Burgos. Sí que es verdad que, bueno, ya empieza a haber más, porque a la gente les gusta, se lo intentan reproducir ellos. Las reinas, pues como todas tienen este modelo, pues cuando desfilan en la ofrenda, desfilan todos con el traje parecido, pero bueno, es en cierto modo ese uniforme, que tampoco varió mucho. A ver si va a pasar como con las camisetas de fútbol y va a haber luego copias pirata de los trajes. Ya las hay, ya las he visto. Pero oye, bueno, estoy viendo las imágenes y además de los trajes, las reinas, sobre todo las reinas, las damas alguna joya también llevan, pero las reinas llevan un montón de joyas que yo no sé si me puedes hablar algo de... Sí, pues esas joyas las encargó el ayuntamiento ya hace unos años, las encargué yo a diferentes plateros de España que trabajan para mí
y bueno, pues representan un poco la religiosidad del momento en Burgos. Las mujeres fueron cargadas de corales y de adornos porque era algo como muy normal, ¿no? Aunque ahora es verdad que es algo muy sacrificado dentro del traje tradicional, porque la gente quizás igual sí que se ha gastado un dinero en hacerse el traje, pero luego en hacerse las joyas, ¿a qué cuesta más? Por ejemplo, vas a Salamanca o vas a Valencia y allí lo tienen como muy claro, ¿no? El traje va con sus joyas y lógicamente si te gastas una cosa que te gastas en otra. Aquí es más complicado y la gente apaña mucho, ¿eh? Veo cada morralla colgada del cuello, que a veces dices, es mejor que no se pongan absolutamente nada, que no se pongan eso, pero bueno, también es verdad que poco a poco, ¿no? El traje también en general ha estado como muy castigado y ahora parece que se vuelve un poquito al origen, ¿no? A la esencia del vestido. Entonces, en el caso de las reinas, pues bueno, en los collares llevan pues medallas y relicarios que están relacionados con la religiosidad de Burgos. Falsas, lógicamente no hay reliquias, hay originales, pero de Santa Casilda, de San Amaro, de San Lesmes, de Santa Centola y Santa Elena, de San Julián, de San Quirce, de todos estos santos pues muy burgaleses, y sus medallas lo mismo, la Virgen de la Soledad, Santa Águeda, Nuestra Señora de Fres del Val, Santa Casilda, ¿no? Quisimos representar un poco en esas joyas de la reina, pues eso, la tradición que hay en Burgos, ¿no? Y bueno, esas vueltas de corales, que es además lo que en origen se llevó, porque decían que el coral daba salud a los vivos y paz a los muertos, entonces bueno, pues era el adorno más normal que llevaban las mujeres en su traje tradicional. ¿Y entre joyas y traje qué peso puede llevar una reina? Pues igual 6 kilos o 7 mínimo, sí. Oye, pues para un rato y ya... más esta que este año, Beatriz, es muy larga, de pierna, nunca ha hecho un manteo, una saya, una basquiña, guardapiés, como decían antiguamente, de 1 metro casi 10, ¿eh? O sea que la chica es muy lucida, ¿eh? En este caso tenemos una reina, vamos, de las más altas que hemos tenido en... La verdad es que yo ahora mismo no recuerdo, pero claro, evidentemente tú que estás con los trajes, que estás con el metro ahí, sí, sí. Tendrás que tener recuerdo. Y digo, pues esto yo me estoy yendo, ¿eh? Pero ya os lo digo, que ni reinas ni otras personas que han venido a mi taller a hacerse cosas, he tenido nunca una saya de 1 metro 10. La chica es muy alta de piernas, o sea que es guapa. Oye, voy a aprovechar que estás aquí para que me des tu opinión, que tendrá mucho más valor que la mía y la de mucha gente. Cuando vemos, por ejemplo, en esa ofrenda de flores, a las falleras, con ese traje, ese porte, van espectaculares. Y de pronto llegan nuestras reinas y dices, hombre, el traje parece que nos ganan. Mira, no nos ganan absolutamente nada. Y te lo digo porque yo vivo de primera mano, yo tengo que junto con Vicente somos los que tenemos que estar siempre pendientes de ellas cuando se visten. Y en mi caso siempre bajo yo a Valencia, bajo solo porque no puede ir él. Entonces conozco un poco la realidad que hay allí. Particularmente, y esta opinión te la voy a dar como Alfonso X, no como encargado de las reinas de Burgos, ¿no? Pero con una opinión de alguien que sabe mucho. Más que sabe mucho, que se ha comido muchas fallas, ¿no? Es que el trato que tenemos hacia esas mujeres cuando vienen no es el mismo que tenemos cuando estamos allí. También es verdad que para Valencia las falleras mayores y su corte son un auténtico icono, o sea, las idolatran en tal forma que es que son más que Mises Mundo, o sea, más que yo, vamos, iba a decir que es que la tienen al mismo nivel que tienen a la Cheperueta, ¿no? A la Mare de Déu, a la Virgen de los Desamparados. También es verdad que ellas tienen actos prácticamente durante todo su reinado, ¿no? Porque también son unas reinas en este caso, ¿no? Y no es que tengan más porte, también es que en cierto modo son menos naturales que nosotros, las obligan a maquillarse de un modo que yo creo que es demasiado exagerado, pero bueno, es su cultura, o sea, yo no me meto en sus cosas, es decir, ellas saben cuando salen elegidas que tienen que ponerse ese uniforme, porque en ese caso sí que es un uniforme. En el caso del traje de Burgos, vale que también era uniforme, pero un uniforme antiguo, que estaba basado en el traje tradicional y que además influyó mucho en el traje de la zona, porque, como os decía, esos trajes se regalaban y al regalarse ellas se los ponían cuando volvían a sus lugares de origen, y como hubo muchas durante prácticamente un siglo, que es cuando se utilizaba el traje tradicional, las mujeres de los pueblos, cuando veían el adorno que llevaban, estas nodrizas, etcétera, intentaban copiar de algún modo lo que ellas veían, ¿no? Entonces he visto trajes, o tengo yo trajes también tradicionales de la comarca, que tienen ese guiño al traje de las nodrizas y de las amas de cría. En el caso de las falleras mayores de Valencia, es un uniforme creado ahora, actualmente,
entre comillas, basado en el traje de labradora valenciana, pero tampoco. A veces quizás las telas, pero poco. Os pongo un ejemplo como que pasa con los trajes de Faraes, de Sevillana, ¿no? Son trajes que tienen una evolución todos los años. Y este año se lleva el lunar de no sé qué, el volante de no sé cuántos, el diseñador patatín ha hecho esto. Pero no, están, en cierto modo, basados en la tradición, pero no son tradicionales. El traje popular, en un momento dado, termina su uso, se deja de utilizar y ahí está. En ese caso no, porque ha tenido un uso distinto, y entonces en el caso de las falleras, pues bueno, a veces exageran, como os digo, en el maquillaje. Los peinados se basan un poco en el peinado de la labradora valenciana, pero tampoco, o sea, porque es que son auténticos CDs, lo que se cuelgan aquí, sino esas moñas tan antiguas y tan bonitas que llevan las labradoras valencianas. Las sedas pasa lo mismo, los modelos, siempre había una serie de modelos de telas valencianas de mucha calidad que se exportaban al mundo, como eran el Carpio, eran el Jerusalén, el Soria, unos modelos muy concretos. Ahora ya se innovan prácticamente siempre lo mismo, se inventan esas manteletas y esos delantales que llevan. Entonces, bueno, las obligan a vestirse de esa forma, porque en cierto modo es un icono para ellos, como os digo, y es un uniforme. Entonces, no las dejan comportarse de cierto modo, tienen que hablar como ellas les cuentan, tienen que... y en cambio en Burgos pienso que hay mucha más naturalidad. Eso es decir, naturalidad. O sea, las chicas se comportan genial, se las ayuda, se las enseña un poco lógicamente protocolo, sí. Pero que eso es de lógica, ¿no? Porque esas mujeres, en el caso de la reina y las damas, van a representar a las mujeres del pueblo de Burgos durante todo el año, pero no del modo tan exagerado que las hacen en Valencia. En Valencia he visto desmayarse a una fallera porque le daba mucho calor y te aguantas, ahí te quedas, ahí he tenido que ser yo el que ha ido con una botella de agua porque no las han ayudado, porque eso es lo que tienes y ahí lo tienes que hacer. Yo eso, vamos, en el caso del Ayuntamiento de Burgos, en el caso mío, que me encargo un poquito de ellas cuando están vestidas, etcétera, etcétera, no sé, hay un límite, ¿no? La persona es persona, pienso yo. Entonces, por eso mismo me da mucha rabia. Ya están encantadas cuando vienen, y nosotros también cuando vamos allí también, pero te digo que el trato es distinto porque lo ven, sí, eso es, lo ven desde otra forma, tanto ellos hacia nosotros como nosotros a ellos. Oye, ¿y no te da rabia? Mira el programa todos los años y salen las reinas infantiles, pero nunca salen con el traje, claro, por cuestiones evidentes de tiempo, ¿no? Pero ¿no te da rabia decir, uy, que fíjate, estoy trabajando en un traje y esa foto que podrían ver todos los burgaleses? Yo siempre lo he dicho, hacer un guiño al traje de la reina, y de hecho un año que lo comenté sí que apareció un guiño, no el del traje de ese año, porque lógicamente lo que dices tú, si no se presenta hasta 3 días antes de la proclamación, y al que hasta 3 días antes yo no puedo tenerlos acabados por la premura del tiempo, pero como el traje es muy parecido, igual no la reina en sí del año anterior, sino detalles de ese traje, etcétera, ¿no? Y es verdad, siempre, siempre. Ahora últimamente, pues bueno, hombre, tenemos un programa majo que sobre todo nos cuenta, que es lo importante, los actos que vamos a tener para podernos acercar a ellos del mejor modo posible, pero claro, a veces son parcos en fotografías de lo que es la fiesta. Y sobre claro, todo en eventos, en este caso en elementos tan relevantes, porque el traje no es una cosa más. Pero es que pasa con el traje de la reina como pasa con los trajes. O sea, por ejemplo, este año hay una fotografía de la cabalgata y pocas más fotografías hay relacionadas con, y yo creo que de Peñas no sé si he visto alguna siquiera, con un traje de blusas, es que me pierdo etcétera, en el mar etcétera. de publicidad y no llego Claro, ahí está, no, hombre, yo entiendo que también el momento de la crisis pues hace que... Y pero eso pasa en todos los lados, Lo cierto es que luego las reinas no se parecen a como las ves en fiestas, porque entre el peinado, etcétera, claro. Claro, ahí está, porque además es que es eso, el traje tradicional, o en este caso su uniforme de reina y de damas, es que es eso, es como su segunda piel, porque prácticamente a todos los actos acuden con ello, como tiene que ser, en el caso de Burgos, de la tradición burgalesa, esa es. Entonces, por eso también me parece muy importante, algo que han hecho ahora, que en la elección, en esa criba que tienen que pasar, pues prácticamente lo hagan todo con un traje tradicional. Puede ser una chica totalmente resuelta, pero luego a la hora de tener el traje puesto encima, ser un caballo percherón y no saber qué llevar. Entonces, claro, eso es complicado, claro, si vas a una niña que va andando como que parece que le han tirado un cubo de agua encima y está como que 35 kilos y tal, pues no es bonito. Entonces me parece importante ver cómo se desenvuelven ellas también con este tipo de vestido, que va a ser lógicamente el que luzcan y el que las acompañe durante todo su Ese es su uniforme de trabajo, como el de la Peña. Ahí está. Alfonso, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que nos has contado muchísimas cosas, sobre todo de la historia de los trajes de las reinas, y ya conocemos un poco más. Ya no vamos a ver igual a la reina, ya vemos que hay detrás un trabajo y mucho sueño. Sí, eso sí, y además es que yo creo que es un trabajo importante. Sé que hay mucha polémica y que sigue habiendo desde el momento que se presentó, unas ¿por qué se tienen que vestir de nodrizas?, otras ¿por qué no se vuelve al traje tradicional? También como indumentarista y como investigador
digo que el traje que se les hacía anteriormente con el vestido se supone que estaba basado en un traje de la zona de la capital, pero que tampoco, porque es que era un poco esa evolución que se ha hecho a posteriori, sobre todo a partir de los años 50-60 del traje, entonces ni siquiera estaba relacionado con los modelos originales, entonces bueno, pues tampoco me parece mal que ellas tengan otro traje, en este caso que sí que está basado mucho en la tradición, que es la tradición de las nodrizas burgalesas, que además tenían mucha historia, y si vinieron aquí desde la misma Casa Real a elegirlas era por algo, ¿no? Es algo que hasta hace poco prácticamente no se ha sabido, siempre han quedado un poco escondidas por la historia de las nodrizas pasiegas, pero verdad que es que muchos más importantes fueron las de aquí. Entonces, ¿por qué no vamos a recuperar una historia tan burgalesa como ahí esa? está esa parte de la historia, que yo creo que ya nos ha quedado a todos más claro, pero por si acaso seguiremos hablando en futuras ocasiones, porque yo no me canso de que la gente me pregunte cosas y yo siempre busco a quienes sabéis. ¿Para qué voy yo a inventar nada? Si los que sabéis, sabéis. Pues Alfonso, muchas gracias muchísimas gracias y disfrutar mucho de por las este fiestas. ratito. Vosotros ya lo sabéis, en 4 o 5 minutitos seguimos aquí, así que no os vayáis muy lejos. Ahora volvemos en Viva la Noche. Hasta luego.